Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, Tenerife, en las Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Hablando de los requisitos para las habilidades de desplazamiento de los niños con una deficiencia visual, deberíamos abordar el tema de las habilidades motoras finas, también de la capacidad de giro y de la memoria muscular. Empezando por el desarrollo de las habilidades motoras finas, tenemos que tener presente que estas son muy importantes para el desplazamiento. No solamente por lo que comúnmente podríamos entender el manejo de los planos de movilidad como herramienta de cara a establecer su orientación o de cara a planificar una posible ruta o para entender un determinado entorno, sino también les sirve de forma esencial para poder sujetar, manejar correctamente un auxiliar de movilidad. Frecuentemente un utensilio prebastón, dígase un andador o dígase un palo con rueda o el propio bastón de movilidad. Por otro lado, las habilidades finas también nos sirven para las conocidas tareas de la vida diaria. Algunas de ellas pueden ser el hecho de tapar y destapar, enroscar y desenroscar, atar y desatar, abrir y cerrar puertas o ventanas. Por lo tanto, vemos que las habilidades motoras finas no son solamente un elemento del desarrollo motor, sino que forman parte de lo que serían los requisitos para obtener adecuadas habilidades de desplazamiento. Algunas de esas manipulativas finas, de esas destrezas, son aquellas que a continuación paso a reseñarles, teniendo en cuenta que fundamentalmente vamos a abordar el tema de la capacidad para alcanzar, asir y también soltar voluntariamente objetos. Algunos de los tipos de asimiento que comentaba son los siguientes. El asimiento palmar, que nos sirve fundamentalmente para sujetar, para asir determinados objetos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de una cerradura o para abrir o cerrar una ventana, etc. Otro muy común es el asimiento cilíndrico, muy utilizado para sujetar los utensilios de alimentación, los tenedores o las cucharas. Por lo tanto, a partir de esta sujeción nos permite tener un adecuado control de esa herramienta que vamos a emplear para comer. Otros elementos clásicos a la hora de hablar de las habilidades motoras finas son el asimiento esférico. El asimiento esférico supone recoger con toda la mano determinados elementos, que pueden ser piezas de puzzle, elementos que pueden servirnos, por ejemplo, para elaborar un plano tridimensional de una determinada zona o de un determinado recorrido. Uno muy importante, un asimiento muy importante, es el asimiento en pinza. El asimiento en pinza no solamente nos puede servir para coger, para asir objetos, sino también para utilizarlo con auxiliares de movilidad, por ejemplo, con el bastón o con elementos prebastón, utilizando lo que diríamos la sujeción tipo lápiz o tipo bolígrafo. Por otro lado, tenemos la llave de las tres mandíbulas, en la cual introducimos el objeto entre el dedo pulgar y el resto de los dedos. La llave de las tres mandíbulas es muy común a la hora también de utilizar los bastones de movilidad, porque a partir de esa sujeción podemos llevar el bastón en medio de la mano y a partir de ahí tocar el suelo con la punta de este o moverlo. También está la pinza lateral, utilizado no solamente con los elementos de escritura, si el niño deficiente visual utiliza algún resto visual funcional, sino también para el empleo de los ya denominados utensilios de movilidad, bastones o elementos prebastón. También tenemos la sujeción en garfio o en pala. A partir de ahí podemos utilizar elementos en los que se encuadra entre lo que sería la palma de la mano y el dedo pulgar. También puede utilizarse el sistema de pala cuando todos los dedos rodean el objeto. Ya digo, muy común a la hora de mover determinados elementos como pueden ser empuñaduras, etc. Aparte de estas sujeciones, elemento esencial a la hora de hablar de habilidades motoras finas
y elemento esencial a su vez a la hora de hablar de requisitos para el desplazamiento. Ya hemos visto fundamentalmente en el uso de los bastones o de los prebastones, y que hay que trabajar previamente a la introducción de esos auxiliares de movilidad. También tenemos que hablar de los giros corporales como requisito de cara a esas ya citadas habilidades de desplazamiento. Un adecuado giro corporal supone la certeza de mantener una determinada línea de dirección, una determinada orientación espacial. Un inadecuado giro corporal nos puede llevar a una posición errónea y por lo tanto a una confusión en cuanto a nuestra posición en el espacio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que evaluar de esos niños es la capacidad para realizar los giros, o sea, la habilidad para llevar a cabo esos giros corporales. Hablamos de tipos de giro en 90, 180, 360 grados o bien en fracciones inferiores, como podría ser los 45 grados. Dicho de otra manera, estamos hablando de llevar a cabo un cuarto de vuelta, media vuelta o la vuelta entera sobre sí mismo. Esa evaluación será importante que la llevemos a cabo tanto en posición estática, o sea, el niño parado, como en posición dinámica. Para poderlo efectuar, para poder llevar a cabo esa evaluación y por lo tanto obtener un rendimiento correcto, es conveniente que tengamos en cuenta tres requisitos esenciales. En primer lugar, la conciencia de la posición corporal del niño. En segundo lugar, la postura correcta, postura corporal correcta. Y en tercer lugar, el equilibrio. Bien, una vez planteado esto y llevada a cabo esa evaluación tanto estática, el niño parado, como dinámica, el niño andando, podemos introducir programas de entrenamiento en función del rendimiento obtenido en dichas evaluaciones, teniendo en cuenta en primer lugar una progresión en dificultad. Esa progresión puede seguir la secuencia siguiente. En primer lugar, partiendo de una posición estática junto a una superficie, que puede ser una pared o una superficie guía, alejándonos progresivamente de esa superficie, primero a un paso de la superficie, después a más de un paso, para posteriormente llevarlo a cabo andando junto a la superficie, andando a un paso de la superficie o andando de forma más alejada de la superficie. La superficie, en definitiva, nos va a permitir saber cuánta vuelta hemos dado, si hemos hecho un giro de 90, de 180 o de 360 grados. Por lo tanto, va a ser un indicador, un referente, una comprobación del giro que hemos efectuado. Bien, además de lo que serían las habilidades motoras finas y de la capacidad de giro, tenemos que hablar de la memoria muscular. Recordemos que la memoria muscular hace referencia a la repetición de movimientos idénticos durante un periodo determinado de tiempo. Bien, en este caso tenemos que partir, al igual que antes, con el equilibrio de una evaluación, fundamentalmente utilizando actividades de carácter lúdico, de carácter de juego, en tres posiciones claras. En primer lugar, el niño sentado, el niño de pie o bien el niño andando. Cuando hablamos con el niño sentado o del niño sentado, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el movimiento de los brazos, subir y bajar, si es capaz de repetirlo siempre a la misma altura y con el mismo movimiento. En segundo lugar, el movimiento de las manos, por ejemplo, abrir, cerrar, estirar los dedos o flexionarlo. Bien, también puede llevarse a cabo a través del movimiento de las piernas, por ejemplo, lanzarlas hacia adelante y hacia atrás una vez doblada, o hacia un lado y hacia el centro. En posición del niño de pie podemos llevar a cabo los mismos movimientos, repitiendo esta serie de secuencias, comprobando a su vez si el niño es capaz de mantener el equilibrio. Y en tercer y último lugar, con el niño andando, bien sea caminando a una distancia corta que debe repetir, intentando comprobar si esa memoria muscular de esa distancia funciona. Y luego podemos ir ampliando esa distancia para tener la referencia de que es capaz de reproducirla a través de sucesivas ocasiones. Por último, el equilibrio. El equilibrio es esencial a la hora de mantener la línea de dirección y por lo tanto la orientación espacial. Estamos hablando de la capacidad para adoptar y mantener cualquier posición corporal en relación con la fuerza de gravedad. Consiguientemente, como acabo de decir, es un requisito del movimiento y un aspecto muy importante de la postura. El equilibrio lo tendremos que trabajar tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Podemos hacerlo, por ejemplo, desde posiciones tan sencillas como ser capaz de levantarse y mantenerse en esa posición, a la posibilidad de mantener su marcha sin perder dicho equilibrio. Por lo tanto, llevar a cabo un trazo en línea recta a lo largo de una determinada ruta marcada. Para trabajar el equilibrio lo podemos hacer igualmente desde posiciones estáticas o dinámicas.
Posiciones estáticas que pueden ser tales como sentarse y levantarse, como pueden ser separar un brazo del cuerpo o ambos brazos, o mantenerse sobre una propia pierna, en primer lugar con el pie ligeramente levantado, luego más flexionado a la altura de la rodilla, para luego introducir el carácter dinámico. Estamos hablando de mantener una determinada línea de dirección y para ello podemos utilizar inicialmente una superficie guía, puede ser una pared, puede ser una superficie guía sobre el suelo, por ejemplo, podemos utilizar un tipo de paño o superficie rugosa en la que el niño deba andar sobre ella, o bien una superficie elevada, podemos emplear un banco sueco o cualquier otro elemento que obligue al menor a mantener su equilibrio mientras está andando. Insisto, el equilibrio es un elemento clave no solamente para mantener la línea de dirección, sino de manera más importante para establecer su posición en el espacio, por lo tanto para mantener su adecuada orientación espacial. Consiguientemente, estamos hablando de memoria muscular, de equilibrio y de habilidades motoras finas, tres componentes esenciales que son requisitos para un adecuado desenvolvimiento en el medio ambiente, o sea, para una adecuada movilidad independiente del niño deficiente visual. Muchas gracias.